Señor alcalde, si usted pudiera volver al pasado, ¿qué cosas cambiaría de su mandato? Pues hombre, quizá un exceso de ingenuidad, ¿no? De pensar bueno, que basta con haber ganado unas elecciones pues para empezar a hacer al día siguiente pues exactamente aquello que llevabas en programa y que creías que se podía llevar a término con facilidad. No es tan fácil. Bueno, mi segunda pregunta es que hay niños pasando hambre en Leganés. ¿Qué está haciendo por ellos? Bien, en primer lugar, y además de eso nos ocupamos nosotros y yo personalmente, pues es el hacer un buen convenio con Cáritas. Está dotado con 125.000 euros al año y luego también yo creo que la Delegación de Asuntos Sociales está haciendo un magnífico trabajo en este sentido. Es decir, hay ayudas de emergencia para las personas y las familias que están verdaderamente en situación de necesidad y esas ayudas se conceden casi con inmediatez, sin perjuicio de que se tramite, por ejemplo, la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid, que son 420 euros al mes, si no recuerdo mal. Y, en fin, también en este sentido pues, hemos creado, que lo llamamos en programa, pues, un centro de acogida para personas sin techo. Ahora mismo están provisionalmente en una antigua escuela infantil, Casa de Niños, pero se está rematando la construcción de ese centro de acogida, que lo llevamos en programa de tal forma que en invierno por lo menos, y eso yo creo que lo podréis ver, y si tenéis noticia de alguien que esté en esa situación me lo decís, no hay nadie pasando la noche en la calle, pues como antes no sucedía. Si lo hay, me lo decís, porque inmediatamente van los servicios sociales y se les ofrece